Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y colis en el título. Hoy vamos a hablar sobre la victoria de Kaydan Groves en la penúltima etapa del Tour de Francia. Antes de empezar con este vídeo me gustaría recomendaros el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa pero en la serie del Birman y Bike. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats, pues os voy a presentar la jornada de hoy, que bueno, era un día de 184 kilómetros, desde Nantua hasta Portarlier. Estos 184 kilómetros se traducían en 2.916 metros de desnivel positivos. Como veis en el perfil de Pro Cycling Stats, pues había 4 cotas puntuables, 2 de cuarta, una de tercera y otra de segunda, pero aún así ya veis que el terreno pues era un continuo sube-baja. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el resumen propiamente dicho, que bueno, empezamos con una mala noticia, y es que Fedorov no aparecía en la salida. También hay que recordar que lo que siempre hacemos, que son los mayores de las clasificaciones generales, evidentemente la del maillot amarillo Tadej Pogačar, la de los puntos Jonathan Milan, la de los jóvenes Lipovic, y la de la clasificación de la montaña la llevaba Jonas Vingegaard, aunque lo llevaba cedido porque el líder era Pogačar. Luego hay que decir que antes de que se diera la salida vimos un cambio de bicicleta por parte de Tim Merlier, que bueno, no sería el único de Soudal Quick Step, porque también lo tuvo que hacer Valverde, que esto hizo que básicamente el pelotón tuviera que pasar por el kilómetro cero y todavía no se diera la salida. Luego nada más darse la salida, pues lo intentaba Kasper Asgreen, que bueno, cogía un poco de hueco el corredor danés. Luego por detrás pues seguía persiguiendo Mauro Smith, Ben Healy y Jonas Abrahamsen, que bueno, de hecho a falta de 182 kilómetros por la situación de la carrera era la siguiente: Asgreen por delante, a 5 segundos Mauro Smith, Ben Healy y Abrahamsen, y luego a 10 segundos pues el resto del pelotón. Luego atacaba otro corredor de Ineos. Hay que decir que Raúl García entraba en el grupo 2, básicamente el grupo 2 os recuerdo que es en el que estaba Ben Healy, Mauro Smith y Jonas Abrahamsen. Este grupo de los 4 que acabo de mencionar era capturado por el pelotón, y mientras tanto pues Kasper Asgreen habría una diferencia de 20 segundos. Ya estábamos a 5 kilómetros de los pies del primer puerto del día, que básicamente es el Croix de Serra, que es el que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Manager. Luego Wout van Aert empezaba a tirar del pelotón, que de hecho el propio corredor belga con otros 3 corredores pues cogían un poco de diferencia, que iba con Tobias Foss, Julian Alaphilippe y Arnaud Démare, y todavía pues Kasper Asgreen gozaba de una diferencia con 30 segundos. Ya de primeras, cuando se empezaban las primeras rampas del puerto de tercera, pues se quedaba del pelotón Arnaud Delay, y eran capturados por el pelotón a falta de 172 kilómetros Wout van Aert, Tobias Foss, Julian Alaphilippe y Arnaud Démare. Luego en lo siguiente pues es que también se quedaba Tim Merlier. La diferencia del pelotón y de Kasper Asgreen pues había bajado a los 15 segundos. Atacaba Ben Healy, también aceleraba Ben Healy, atacaba Quinn Simmons, el corredor norteamericano del líder 3, Jonathan Milan, que se quedaba, una aceleración de Matteo Jorgensen, volvía a atacar Ben Healy. El hueco entre Asgreen y el pelotón pues disminuía la diferencia, de hecho a falta de 169 kilómetros contaban con una diferencia de 5 segundos. Kasper Asgreen era capturado por el pelotón, se quedaba Arnaud Démare, y mientras tanto pues estaba tirando Thibonnet. Luego hay que decir que aceleraba Fran van den Broek, que la verdad es que ha sido bastante protagonista el corredor holandés del DSM, y aquí en la primera parte pues veíamos que llovía bastante fuerte. 3 corredores cogían un hueco, que eran Raúl García Pierna, Nelson Powles y Harry Sweeney, que bueno, cogían rápidamente una diferencia de 15 segundos. Luego atacaba Tim Wellens llegaba al grupo 1 y los atacantes eran capturados. Luego volvía a acelerar Tim Wellens, y aquí pues llegaban a la altura de la zona de habituallamiento. Los equipos que estaban tirando, pues el UAE y el Birma, veíamos un ataque de un corredor de Arkea, pues veíamos también como Sivakov se quedaba del pelotón Luz Plap tiraba, atacaba Iván Romeo, que luego hablaremos del corredor español, aceleraba también Mark Hirschi, aceleraba Luis Barré, y luego básicamente los resultados del sprint del puerto de tercera, pues primero Luis Barré y segundo Iván Romeo. Luego Luis Barré era capturado por el pelotón, y en la bajada del puerto de tercera por Davide Ballerini, el italiano de la Astana, cogía una pequeña diferencia, que se iba junto a Mauro Smith y Matteo Jorgensen. A 8 segundos el pelotón, y ya Jonathan Milan pues cogía una diferencia de 4 minutos, aunque este grupo era capturado a falta de 148 kilómetros. También otro corredor que se quedaba era Mate Mohoric, y Mauro Smith estaban tirando del grupo. Cambio de bicicleta para Víctor Campenaerts, y aquí se
había una situación bastante curiosa, y es que Axel Lauren y Enhor cogían una pequeña diferencia, pero Oscar Olley y ¿quién era otro? El otro... espérate que lo tengo que mirar rápidamente. Los dos corredores que perdían tiempo pues eran Félix Gall y Oscar Olley, digo de la clasificación general básicamente porque el ritmo no era muy alto. Como digo, Pascal Enhor y Axel Lauren cogían una pequeña diferencia, aunque eran capturados a falta de 141 kilómetros. La composición del primer grupo pues se iba a Tim Wellens, Aurelius Parpentret, De Letre, Frank Van Den Broek y Dritzner, y luego, como digo, a falta de 138 kilómetros por la situación de la carrera, la siguiente, Aurelius Parpentret, disculpar, De Letre, Dritzner y Frank Van Den Broek y Wellens por delante, a 9 segundos el pelotón, y a 26 el grupo donde iba Félix Gall y Oscar Olley. Básicamente de este grupo trasero tiraba al decalón porque evidentemente se quedaba Félix Gall, y a Oscar Olley pues le venía a Dios a ver porque se había quedado Félix Gall y le podía ayudar, que hay que recordar que Félix Gall era el que iba quinto en la clasificación general y cuarto Oscar Olley. Luego hay que decir que la diferencia entre el grupo 1 y el pelotón era de 5 segundos. De hecho, Costiu pues entraba a este grupo y el grupo de Olley pues entraba al pelotón, y por delante se lleva Tim Wellens, Mateo Jorgenson y Costiu, que básicamente a falta de 134 kilómetros pues este trío de Tim Wellens, Costiu y Jorgenson sacaban 15 segundos al pelotón, y ya Jonathan Milan, el grupo, pues estaba a 6 minutos 52 de cabeza de carrera. El pelotón se estiraba, de hecho se dividía en un grupo de bastantes corredores. De hecho aceleraba la primera parte del pelotón Iván Romeo y hacía una composición del segundo grupo que formaba por 5 corredores: Mateo Trentin, Iván Romeo, Jordan Llegat, Frank Van Den Broek y Jake Stewart. Luego este segundo grupo pues llegaron más corredores, que estaba formado por 10, que bueno, vamos a pasar a mencionar: Pascal Enhor, Sweeney, Gregoire, Kaydan Gross, Mateo Trentin, Iván Romeo, Simone Velasco, Jordan Llegat, Frank Van Den Broek y Jake Stewart. Luego aceleraba el pelotón Axel Laurens, pero no podía hacer mucho el corredor francés de Lineos. Luego, como digo, pues más tarde, cuando quedaban 123 kilómetros, pues la situación entre el grupo 1 y el grupo 2 es que el grupo 1 sacaba 5 segundos al grupo 2, y la composición del primer grupo pues era de 13 corredores: Tim Wellens, Mateo Jorgenson, Enhor, Sweeney, Gregoire, Kaydan Gross, Mateo Trentin, Costiu, Iván Romeo, Simone Velasco, Jordan Llegat, Frank Van Den Broek y Jake Stewart. Luego hay que decir que Samuel Watson y Van Moer se encontraban en el grupo 1 persiguiendo o sea, se habían escapado y estaban persiguiendo al grupo 1, que bueno, entre este grupo 1 y el grupo de Samuel Watson pues había unos 25 segundos, que bueno, veíamos una caída de Mauro Smith, que es sorprendente que la caída del corredor suizo no se viera implicado en nadie más, porque básicamente iba el primero del pelotón, se fue al suelo, y sobre todo un corredor del líder pues tuvo una escapada espectacular. La composición de la fuga, los hombres más peligrosos de cara a la clasificación general, pues principalmente Jordan Llegat, que iba un décimo a 38 minutos 42 segundos de Pogacar, pero sobre todo que estaba a unos 4 minutos de la décima posición que ocupaba Ben O'Connor. Cuando quedaban 108 kilómetros, pues básicamente se había hecho el 49% de los metros de desnivel, ya llevaban 1434 y faltaban unos 1482. Empezaba a tirar el cofidis porque querían meter a alguien en la fuga. El hueco entre el grupo 1 y el grupo 2 incrementaba la diferencia, y los resultados del sprint intermedio, pues básicamente Velasco pasaba a ser primero, segundo Enhor, tercero Van Den Broek, cuarto Romain Gregoire y quinto Jordan Llegat. Luego Samuel Watson y Van Moer eran capturados por el pelotón a falta de 103 kilómetros, y ya pues el grupo de delante cogía una diferencia de 1 minuto y medio respecto al pelotón, en el que estaba el grupo de cabeza comandado por Tim Wellens, Costiu, Jorgenson, Llegat, Stewart, Romeo, Trentin, Van Den Broek, Gregoire, Sweeney, Enhor, Velasco y Kaydan Gross. Luego aceleraba Kaydan Gross a falta de 102 kilómetros. Veíamos también otra caída de Clement Champoussin, y la diferencia entre la escapada y el pelotón pues aumentaba a favor de la escapada, que ya era más de 1 minuto y medio, casi 2. Luego la última victoria, hay que recordar que de Romain Gregoire fue hace 41 días, es decir, en la primera etapa del Tour de Suiza, y estaba tirando Mauro Smith del pelotón pese a la caída, básicamente porque querían mantener el Jaico, la décima posición de Ben O'Connor frente a Jordan Llegat. Hay que decir que los únicos equipos que no tenían representación, bueno, realmente eran 10,
Red Bull, Bora, Decathlon, 1X, Heiko, Ineos, Cofidis, Bahrein, Lidl Trek, Lotto y Intermarché Wonti. Hay que decir que pinchazo para Saint Laurens y ya estamos a 5 kilómetros de llegar al puerto de segunda, que es lo que os estoy marcando ahora mismo en el videojuego. Luego, cuando ya estaban subiendo el puerto de segunda, hay que decir que tiraba de la fuga a Matteo Jorgensen, aceleraba a Iván Romeo, también atacaban a Saint Laurens y Le Verret se quedaba del grupo 2 y la situación de la carrera a falta de 65 kilómetros pues era la siguiente. Por delante Trentin, Gross, Velasco, Enjor, Sweeney, Gregoire, Brandenbroek, Romeo, Stewart, Llegat, Jorgensen, Costiu y Wellens, y luego a Saint Laurens, que había atacado anteriormente con Le Verret, pero como digo, Le Verret pues le aguantó 200 metros al corredor francés de Ineos. Luego aceleraba en la fuga Jordan Llegat, que se iba solo, múltiples ataques en el pelotón veíamos en la subida de segunda, también atacaba a Wout van Aert, de hecho 9 corredores cogían una pequeña diferencia y básicamente Harry Sweeney, que había atacado, pues llegaba a la altura de Jordan Llegat. En el paso del puerto de segunda pasaba primero Harry Sweeney, la diferencia entre el grupo 1 y el pelotón pues ya era de 3 minutos 33 segundos. Luego a falta de 59 kilómetros veíamos como el grupo de Van Aert llegaba al grupo de Storer y en el grupo de Jorgensen pues aceleraba el señor Iván Romeo. Luego atacaba a Harry Sweeney, se iba en solitario y Jordan Llegat a falta de 54 kilómetros pues era capturado por el grupo de Matteo Jorgensen. Luego hay que decir que Jonas Vingegaard necesitaba un cambio de bicicleta y entre el grupo de Harry Sweeney y el grupo de Jorgensen pues a falta de 49 kilómetros era de 15 segundos. La composición del grupo de Higuita pues estaba formada por los siguientes 16 corredores: Wout van Aert, Lenny Martínez, Axel Laurens, Tom Sculling, Julian Martin, Valentin Madoua, Mark Hirschi, Michael Storer, Le Verret, Dylan Teuns, Higuita, Deletre, Barguil, Butch, Blackmore y Anders Johannessen. Y la diferencia, como digo, entre el grupo de Higuita y de Jorgensen pues era de 2 minutos 50 segundos, que bueno, el grupo a falta de 47 kilómetros pues Harry Sweeney sacaba más tiempo al grupo de Jorgensen, ponía a tirar en el grupo de Jorgensen Vandenbroek, y hay que decir que a falta de 43 kilómetros pues ya Sweeney tenía 50 segundos respecto al grupo perseguidor, se ponía a tirar a Heiko otra vez, por lo que os comentaba de mantener la 10ª posición con Ben O'Connor. Costiu se quedaba del grupo de Jorgensen y un poquito más tarde pues volvía al corredor francés. La composición del grupo 2 pues se había dividido porque era de 5 corredores: Pascal Enjo, Romain Gregoire, Kaydan Gross, Vandenbroek y Jake Stewart, y esto pues caminaba un poquito más y ya estábamos a 5 kilómetros de los pies de la última cota de Longive, que básicamente es lo que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Manager. Luego es la situación de la carrera la siguiente: Harry Sweeney por delante, por detrás a 17 segundos el grupo es Enjol, Gregoire, Kaydan Gross, Vandenbroek y Stewart, y luego en un tercer grupo pues estaban Matteo Trentin, Iván Romeo, Simone Velasco y Jordan Llegat. Luego la clasificación virtual en este momento a falta de 31 kilómetros pues es que ya Jordan Llegat se había colocado 10º y ya volvía a llover bastante fuerte. Sweeney ya estaba en el grupo, subiendo la última cota del día, y el grupo de Llegat llegaba al grupo de Gregoire. Luego el pelotón, Harry Sweeney era capturado por el grupo de Gregoire, que aquí había derrapadas bastante curiosas por la lluvia, y el pelotón entraba al grupo de Sergio Andrés Higuita. Luego los corredores que tiraban del grupo de Gregoire pues eran Fran Vandenbroek y Kaydan Gross, y de este grupo pues se quedaba Matteo Trentin. A falta de 25 kilómetros 700 metros por la situación de la carrera la siguiente: por delante Iván Romeo, Llegat, Velasco, Kaydan Gross, Enjol, Sweeney, Gregoire, Vandenbroek y Stewart, a 5 segundos Trentin, a 35 segundos Wellens, Jorgensen y Costiu, y el pelotón a 4 minutos 58 segundos. Del grupo 1 tiraba Romain Gregoire, luego del grupo de Jorgensen se quedaba Costiu, atacaba Iván Romeo y reaccionaba Simone Velasco. Luego atacaba más tarde Kaydan Gross. Harry Sweeney se quedaba del grupo 1 después de haber ido unos 20 kilómetros en solitario, aceleraba Romain Gregoire. Y bueno, la situación de la carrera la siguiente: en el descenso del puerto de tercera pues se iban 3 corredores al suelo: Iván Romeo, Simone Velasco y Romain Gregoire, que sobre todo hay que decir que Iván Romeo se caía yendo primero cuando iba a hacer el ataque y se ha dado el pecho contra básicamente el suelo, no el suelo, iba a decir con básicamente lo que separa, ahora mismo no me sale el nombre, así que lo voy a explicar un poco de aquella manera, lo que saben, vamos, con la acera.
Es decir, lo que separa, sí, vamos a dejarlo ahí con la cera. Los corredores que no se han caído de esa escapada, pues son los que, por así decirlo, se vieron más beneficiados, aunque es verdad que esta caída de 3 pues no la esperaba nadie y no la quería nadie, pero bueno, se ha dado así, se caían, como digo, Iván Romeo, Román Gregoire y voy a mencionarlo y Simone Velasco, desgraciadamente, y la composición del grupo 1 ahora mismo era Kaydan Gross, Van den Broek y Jake Stewart, que aquí si analizamos que esto va a ser importante para luego. De los hombres más rápidos aquí, pues eran Kaydan Gross y Jake Stewart, que incluso se pueden considerar super sprinters. A ver, super sprinters al nivel de Tim Merlier y Jasper Philipsen, Jonathan Milan no, pero sí corredores muy rápidos, mientras que Fran Van den Broek, pues un corredor el holandés que se desenvuelve bien en un perfil de colinas. Pues bien, ¿qué pasaba? Bueno, es un poquito más tarde, pero a falta de 18 kilómetros os voy a contar la situación de la carrera. Por delante Kaydan Gross, Van den Broek y Stewart, a 9 segundos en solitario Enjor, a 15 segundos Llegat con Velasco, a 30 segundos Wellen, Sweeney, Trentin y Jorgensen, y a 1 minuto 8 segundos Romain Gregoire después de la caída y el pelotón a 5 minutos 10. Vale, aquí llega la parte importante. Jordan Llegat seguía estando décimo en la clasificación general y Romain Gregoire después de la caída llegaba al grupo de Jorgensen. ¿Qué pasa? Que a falta de 17 kilómetros atacaba Kaydan Gross, Jake Stewart miraba a Van den Broek y el corredor holandés se quedaba diciendo: oye, vosotros sois los corredores más rápidos, tanto Jake Stewart como Kaydan Gross. ¿No tendrías que vigilarle tú, Jake Stewart, a Kaydan Gross, que sois los corredores más rápidos de aquí? Pues básicamente en esa mirada Kaydan Gross cogió bastante hueco y ya básicamente le vieron en la línea de meta. A falta de 16 kilómetros, pues Kaydan Gross, como digo, líder de la carrera, 13 segundos Stewart Van den Broek, a 21 segundos Enjor, a 23 segundos Llegat Velasco, a 33 Wellen, Jorgensen, Gregoire, Trentin y Sweeney, y a 5 minutos 10 el pelotón, que ya aquí Ben O'Connor hablaba con el coche del Jayco y les decía que ya no merecía la pena tirar, porque básicamente ya Jordan Llegat les había ganado la partida. De hecho, los corredores que entraban al grupo 2 pues eran Simone Velasco y Llegat, y Kaydan Gross pues podía conseguir su 21 victoria como ciclista profesional. Del grupo 2 se quedaba Velasco y Llegat, y Matteo Trentin se quedaba del grupo de Jorgensen, y también el equipo Alpecin pues podría conseguir su victoria número 182 profesionalmente. A falta de 8 kilómetros, por la situación de la carrera era la siguiente: Kaydan Gross líder, segundo Van den Broek, tercero Stewart, luego a 51 segundos, a 55 segundos estaba el grupo de Wellen, Jorgensen, Enjor, Sweeney, Velasco y Llegat, y también Gregoire, y el pelotón estaba a 5 minutos 25. Stewart, que era capturado por el grupo de Jorgensen a falta de 17 kilómetros 200 metros, que básicamente se forma un grupo de perseguidor de 8 corredores de Kaydan Gross y Van den Broek, que estaba formado por Tim Wellen, Jorgensen, Enjor, Sweeney, Gregoire, Velasco, Jordan Llegat y Jake Stewart. Que bueno, la última victoria de un corredor australiano en el Tour de Francia pues fue hace 2 años, que lo consiguió Jane Healy en la etapa 5, donde se acababa el Laruns. Luego Kaydan Gross ganaba, segundo Van den Broek y tercero Enjor, que bueno, aquí os tengo que dar un dato bastante importante. En esta edición del Tour de Francia pues suma su tercera victoria el Alpecin, después de las que consiguieran la primera etapa Jasper Philipsen y la segunda Mathieu van der Poel, así que consiguen su tercera victoria. Y luego también otra cosa importante es que Kaydan Gross consigue entrar en el Olimpo de los corredores que han ganado las 3 grandes, porque tiene 7 etapas en la Vuelta a España, 2 en el Giro de Italia, y esta del Tour de Francia pues la hace entrar en ese Olimpo. Y hay que decir que en el pelotón, en la última parte, dentro del último kilómetro, hemos visto una caída de Tissot y Venturini. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a ver las diferentes clasificaciones, vamos a repasar el top 10, por supuesto, para que lo tengáis ahí en cuenta. Que bueno, el top 10, pues primero Kaydan Gross, segundo Van den Broek, tercero Enjol, cuarto Velasco, quinto Romain Gregoire, sexto Jake Stewart, séptimo Llegat, octavo Tim Wellens, noveno Jorgensen y décimo Harry Sweeney. Luego en el top 10 pues básicamente vamos a repasarlo, pero el único cambio es lo de Jordan Llegat. Primero Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Lipovic, cuarto Olley, quinto Felix Gall, sexto Tobias Johannessen, séptimo Kevin Maukelen, octavo Primo Roglic, noveno Healy, décimo Llegat. Luego la clasificación del maillot verde: primero Jonathan Milan, segundo Pogacar, tercero Viñan Girmay. La clasificación de la montaña: primero Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Lenny Martínez. Luego por jóvenes, perdonar por el fallo en la voz, primero Lipovic, segundo Olley, tercero Boukenin. Y luego por equipos: primero el Bismarck Isagay, segundo el UAE y tercero el Red Bull. Una vez dicho esto, nos vemos en la etapa 3D para ver si podemos replicar la victoria de Kaydan Gross aquí en el videojuego. Conectamos cuando quedan para acabar esta 20ª etapa, un poquito más de 100 kilómetros, y bueno, vamos a preparar el terreno. Primero va a ir Sylvain Dillier,
Luego va a ir Bestringe y luego lo vamos a ordenar por el que tenga menos llano a por el que tenga más. Bueno, 74 para Sandro Morís, así que bueno, va a ser el siguiente supongo. Luego va a ir Ricard, aunque hay que tener en cuenta que está el puerto de segunda, por lo que a lo mejor le tendría que poner incluso ya porque sube peor que Dillier y Bestringe. Así que bueno, vamos a preparar ya a Ricard y le vamos a poner un ritmo más alto. Ahí está, aunque Dillier y a Bestringe le hemos usado tirando un poquito. Luego vamos a colocar a Jasper. Bueno, primero, primero luego vamos a colocar a Jasper Philipsen. Luego a Gianni Versmet, ahí le tenemos al corredor belga. Luego a Matthew Van Der Poel, que va a ser el lanzador nuestro. Y luego Kaydan Gross, que bueno, si pasamos por las cotas, pues pondremos que Jasper Philipsen nos lance a nosotros a Kaydan Gross, que eso es un poquito la situación contraria que buscaron el Alpecin, ya que a Kaydan Gross le trajeron al principio para ser el lanzador de Jasper Philipsen, pero les duró una etapa porque básicamente la segunda, Jasper Philipsen se fue al suelo y tuvo que abandonar. Una vez dicho esto, ya veo que los escapados, pues está formada, bueno, estaba escapada, mejor dicho, está formada por 5 corredores: Tina Aresman, Barta, también Lauren Res, Eddie Dunbar y Phil Bauhaus. Y una vez dicho esto, pues bueno, vamos a irnos con el treno del Alpecin, que vamos a ver más en profundidad a Kaydan Gross, evidentemente, y ya veis que el puerto de segunda pues es evidentemente pues es infernal. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a meterle ahí un poquito más de caña al señor Ricard, porque bueno, va a aguantar poco, aunque debería usar antes realmente a Dillier. Vamos a cambiarlo y vamos a poner al suizo ahí al 80%, bueno, vamos a poner ahí sea al 81% para que me aguante un poquito más, pero básicamente a Dillier ya Ricard, que no suben tanto, me gustaría gastarles antes del puerto de segunda, y en el puerto de segunda pues usar a Bestringe, que básicamente tiene 75 en colinas. Una vez dicho esto, ya veis que el ritmo de Sylvain Dillier es bastante bueno, porque los escapados acaban con una diferencia de 2 minutos y medio y ahora se ha reducido pues a 1 minuto 45 segundos, así que el ritmo de Dillier pues es bastante bueno. Aquí veo que se acerca Unua, que es Alan Yates, Affini, Valdergue, Gianni Mosco, Mar Soler, del Poacar por aquí. Vamos a ir dándole ya el habituamiento a Sylvain Dillier, que bueno, está haciendo un buen trabajo el corredor suizo. Y básicamente pues yo creo que va siendo la hora de colocar al señor Ricard, aunque le vamos a bajar un poquito las fuerzas y vamos a dejarle ahí al 76%. Vale, vamos a apartar ya al Sylvain Dillier, vamos a decirle que vaya en automático y que haga lo que quiera. Vale, protege a Sandro Morís, no sé muy bien por qué, cuando tengo en el equipo al señor Matthew Van Der Poel y a Jasper Philipsen, no sé por qué va a proteger a Sandro Morís. Una cosa bastante curiosa de la IA. Y bueno, ya estáis viendo que nos quedan unos kilómetros en llano, luego viene una bajada y luego el puerto de segunda, que como hemos hablado al principio de la etapa. Ahora en la aproximación pues vamos a meter a Ricard un poco de caña, porque otra cosa no, pero sube, o sea, llanea bastante, para que no nos vamos a engañar. Y bueno, vamos a preparar a la gente. Ya veis que me va a faltar un poco de agua, pero bueno, vamos a intentarlo pedir cuando acabe la ascensión del puerto de segunda. Bueno, vamos a pedírselo a Dillier, no creo que nos lo llegue a entregar porque es bastante imposible y además va bastante cagado, pero bueno, si suena la flauta tampoco nos vamos a quejar mucho. Ya veis que el ritmo del UAE pues con Nispolis evidentemente en este tipo de terreno va bastante fuerte. Y bueno, vamos a meter ya más caña al señor Ricard, vamos a meter aquí un 87%, porque evidentemente quiero tirar bastante fuerte y me quiero poner primero del pelotón para empezar el puerto de segunda bien colocado. Vamos a irnos a la cámara de Kaydan Gross, que desde aquí lo vamos a ver todo mejor, y vamos a irle dando el avituallamiento ya a Ricard, porque este terreno ya veis que pica para abajo, pero no es un descenso, por así decirlo, muy pronunciado, así que no podemos poner la posición aerodinámica, lo que sería en el juego del Tour de Francia. Vamos a apartar ya a Ricard, perdonad que aquí me está fallando la voz, muchos vídeos seguidos grabados. Así que bueno, vamos a ver. De hecho yo creo que a lo mejor debería dar el avituallamiento a Bestringe, porque todavía quedan un kilómetro para empezar en la subida de la cota de Tessie. Bueno, vamos a dárselo ya por si acaso. Y evidentemente ya veis que la parte interesante pues es la primera, vale. Sylvain Dillier, que le ha dado el agua a los corredores importantes. A Bestringe va a llegar ya. Ole por Sylvain Dillier, porque no creía que lo iba a poder hacer. Y bueno, vamos a lanzar un ataque aquí
con Bestringe, a ver si nos podemos ir. Vamos a irnos a la altura de Kaidan Gross porque es sobre todo el que tiene que aguantar. Vale, Bestringe que no puede lanzar un ataque, así que bueno, se lo vamos a pedir a Sandro Maurice, que el corredor belga está un poco más entero. Ya veis que los UAE pues, y sí, los UAE pues están poniendo un ritmo bastante fuerte, aunque es con Nils Police, por lo que no nos debería doler mucho. Quedan todavía 2 kilómetros de ascensión y ya la parte más dura pues está acabando. Vale, a Ricard y a Bestringe les vamos a decir que vayan en automático, y a Sandro Maurice, cuando vamos a pasar por la pancarta del último kilómetro, pues le vamos a pedir que arranque. Ya veis que los únicos 3 corredores que aguantan pues son los siguientes, son Barta, Dunbar y Aresman, y bueno, ya estamos provocando aquí un ataque con Sandro Maurice, aunque toda la barra roja se la ha gastado para remontar posiciones, que eso es una pena. Que bueno, vamos a aflojar un poquito hasta que llegue a esta altura Kaidan Gross, porque es una tontería irnos sin el corredor australiano, más que nada porque es con el corredor que queremos disputar la victoria de la etapa. Todavía quedan 60 kilómetros de jornada y nosotros ya hemos reventado a 3 corredores bastante intensamente, por lo que vamos a ir un poco al ritmo del 75% y a ver si en este terreno que pica para abajo podemos recuperar algo de fuerza, porque a ver, Jasper Philipsen y Gianni Vermette yo creo que van a poder aguantar varios kilómetros, que por cierto vamos a cambiar la posición de Vermette y Jasper Philipsen, que bueno, ya veis que Gianni está un poco más entero porque evidentemente tiene un pelín más de colinas que Jasper Philipsen. Vamos a volver con este Kaidan Gross, que aquí lo vemos bastante mejor. Ya veis que el UAE pues está tirando bastante fuerte, que bueno, es una buena etapa para Pogacar. Lo único que aquí pues lo estamos corriendo en formato clásica, es decir, no tenemos el desgaste de los 19 días anteriores. Aún así, ya veis que el trenecito del Alpecin y del UAE pues está marcando aquí la diferencia. Todavía quedan más de 50 kilómetros para la línea de meta, así que esto se va a hacer bastante intenso. De hecho, si me lo permitís, vamos a tomarnos un poco de descanso con Sandro Maurice, porque creo que si pongo ese ritmo del 75% no nos va a dar para aguantar toda la etapa. Eso sí, si se produce algún ataque, pues ponemos ritmo, y evidentemente con el treno Sandro Maurice, Gianni Vermette, Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel, pues lo podemos hacer muy bien. Pero ya veis que las barras, salvo de Mathieu van der Poel, no es que sean una locura y todavía quedan más de 45 kilómetros de etapa. Vale, vamos a hacer aquí un parón. Bueno, es que el UAE sigue ahí en sus 13, con el español Marc Soler tirando bastante fuerte. Luego en el treno pues está Joao Almeida y Pavel Sivakov, que bueno, Pavel Sivakov en la vida real pues ha estado muy pocas etapas por delante de lo que se le preveía, o donde se le preveía, ya que es un gregario de mucho nivel, sobre todo en la montaña, pero no ha podido estar. Marc Soler, después del esfuerzo que ha hecho, se queda, pero ya veis que a Sandro Maurice me lo han reventado, aunque estaba manteniendo el esfuerzo con él. Le da el habituallamiento, pero evidentemente va a ser tarde. Pero ya veis que los gregarios, incluso Pavel Sivakov, va bastante reventado. Cuidado con este final de etapa. Ahí vemos a Marc Soler. Yo creo que nos vamos a quedar en un grupo de menos de 100 corredores, porque también veo a Fini que se queda, el corredor italiano. Sandro Maurice, que nos va a dejar en breve. No se queda la gente porque esto es un terreno que pica para abajo, pero ya os digo yo que esto, como siga así, nos vamos a quedar en menos de 100 corredores el pelotón. Bueno, ya veis que esta pequeña bajada incluso le ha permitido a Sandro Maurice recuperar un poquito. Vamos a poner aquí un ritmo del 69%, que mientras que no perdamos posiciones pues me interesa. Pero bueno, vamos a llegar a la cota de Longive, que ahí sí que lo tenemos que hacer bastante bien. Bueno, de hecho vamos a colocar ya a Gianni Vermette. A Sandro Maurice, por si cuela, como ha hecho anteriormente Sylvain Dillier, le vamos a mandar a por agua. Aunque no creo que le den, más que nada porque para llegar a la cota quedan 10 kilómetros. Mira, ya va petado incluso Pavel Sivakov, vemos a Enric Mas, Hirschi, Alex Aramburu, que en la vida real lo han intentado, pero la verdad es que al Cofidis no se les ha visto mucho en las etapas, o en general, bueno, mejor dicho, en general en el Tour de Francia. Es un comentario un poco ofensivo, pero la verdad es que es bastante real. También peta incluso Joao Almeida, que esto me parece todavía más curioso. Se pone a tirar Tim Wellens con el maillot de campeón de ruta de Bélgica. Vamos a ver si Sandro Maurice es capaz de traer el agua. Vamos a parar un poco con Gianni Vermette. Vamos a mantener el esfuerzo, pero ahora vamos a estar más atentos para que no nos pase lo mismo que con Sandro Maurice. Y bueno, si nos entrega el agua antes de que pasemos en la cota de tercera, cuidado, pero ya veo que Sandro Maurice ha petado, así que va a ser complicado. Además ahora no viene una parte de descenso, ni aunque sea leve el descenso, así que va a estar
bastante complicado. Pasamos por el que queda la pancarta de que quedan 5 kilómetros para coronar el puerto de tercera, queda 1 kilómetro para llegar a la base y bueno, nosotros vamos a poner un ritmo del 70% con Gianni Vermes, pero la verdad es que la victoria con Kaydan Groves pues lo veo bastante complicado, y eso que el corredor australiano en la vida real pues siempre en la fuga se ha mostrado como uno de los corredores más fuertes. Ya veis que hemos puesto al 77% del punto con Gianni Vermes y nos estamos yendo atrás. A ver, eso era porque Tim Wellens estaba pegando un tirón como ahora lo está haciendo Tim Wellens, el corredor norteamericano de Education First. Espero que me permitan llegar porque si no puede ser un auténtico desastre. A ver, si fuera solo con Matthew Van Der Poel pues lo tendría bastante fácil porque está atacando ahora mismo un corredor de Cofidis que no sé quién es, bueno, creo que era Aramburu. Cuidado que va a petar Jasper Philipsen, nos vamos a quedar atrás con el treno del Alpecin. Si no aflojan y siguen tirando en este terreno del descenso pequeñito donde ha sufrido la caída Iván Romeo, Román Gregoire y... ¿quién era el otro? Simone Velasco creo. Pues aquí me van a reventar, pero es que mirar Jasper Philipsen y Kaydan Groves, Vale, pues no vamos a poder disputar la victoria con ninguno de ellos y va a tener que ser con Matthew Van Der Poel. Vale, pues vale, vamos a intentar que si Matthew Van Der Poel como si fuera Kaydan Groves, vamos a mandarle para adelante. Bueno, vamos a dejarlos en el treno por detrás de Matthew Van Der Poel a ver si consiguen recuperar, básicamente, pero lo veo bastante improbable. Ya veis que aquí Matthew Van Der Poel está intentando recuperar posiciones. Alex Aramburu que se ha ido por delante, pero está bastante controlado porque los Bisma sobre todo le van a capturar. Ahora hay que tener cuidado porque viene un repecho. Vamos a poner aquí un 76% con Matthew Van Der Poel. No quiero neutralizar evidentemente yo a Alex Aramburu, aunque lo han hecho los Bisma. Lo que quiero es colocarme en una posición bastante buena del pelotón. Aquí los Soudal que intentaban poner ritmo con Maximilian Sandman, pero que se queda rápidamente. Y aquí es el repecho que os mencionaba, ataca a Evenepoel, le sigue Pogacar. Vale, pues a este cambio de ritmo evidentemente tengo que salir solo con Matthew Van Der Poel porque ya el resto de mi equipo no va a tener la capacidad. Vale, vamos a quitar a Matthew Van Der Poel del automático y vamos a irnos con el corredor holandés que es con el que podemos ganar. Se ha ido quién, Pogacar me da la sensación de Evenepoel. Vale, pues este tren, si se van ellos dos, como no ataque y llegue. Vale, aquí ataca Enrigmar. Vale, vamos a intentar seguir esta rueda. Aunque ya veis que nosotros de barra no vamos muy bien, Van a tener que capturar este movimiento de Renko y de Pogacar los Bisma, O los Impunti que veo aquí por delante a Viñan Girmay porque yo lo veo bastante complicado, con Matthew Van Der Poel. Ahora pone ritmo, bueno, está atacando más bien Matías Esquelmose, que bueno, esto puede hacer que, y está haciendo que nos acerquemos a Renko, Evenepoel y a Pogacar, que esto me está recordando el movimiento de la vida real de Harry Sweeney. Parece que Nelson Poules quiere volver a atacar, cuidado que nos están reduciendo la diferencia, o sea, estamos reduciendo la diferencia respecto a Renko, Evenepoel y Pogacar, pero ya veis que las fuerzas de Matthew Van Der Poel no es que sean muy buenas. Ataca Pogacar a Evenepoel, lo único bueno que puede ser es que lleguen quemados, pero ya veis que me tengo que tomar el habituallamiento y ya nos sacan una diferencia de 36 segundos. Otra vez que va a ser dar al palo, aunque veo bastante bien colocado a Wout van Aert. Vamos a poner un control de esfuerzo al 84%, pasamos por la pancarta del último kilómetro, pero ya para ganar no nos va a dar con Matthew Van Der Poel, lo va a hacer Pogacar, segundo va a llegar Renko Evenepoel y aquí en el sprint del grupo pues lo gana primero Viñan Girmay, segundo Filippo Ganna, luego Wout van Aert, luego Mauro Smith y luego vamos a llegar con Matthew Van Der Poel séptimos, que al final con Kaydan Groves pues no hemos podido hacer nada porque ya habéis visto que se ha quedado sin fuerzas. Y bueno, vamos a ver en lo más alto del podium a Tadej Pogacar. Bueno, aquí metemos el por 8, evidentemente, para que llegue la gente rapidita, que pese que no ha habido el desgaste de la lluvia ni los 20 días anteriores, pues la verdad es que la etapa ha sido bastante rápida. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a ver en lo más alto a Pogacar, ahí está, en el podium, y el mejor equipo pues ha sido el Education First. Una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, un dislike, espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!